Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas.
Tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás. Yo confío. Cristo, en ti. En ti. Cristo, en ti. En ti. Cristo, en ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Una alegría nuevamente poder estar un día más de aprendizaje, de conocimiento, de poder alentarnos, ¿cierto? Conociendo la palabra de Dios. Es sin duda para mí un día muy especial, es un día que yo añoro que llegue pronto para poder estar compartiendo con ustedes verdades que salen en la palabra de Dios y que sin duda son de mucho beneficio para nuestro crecimiento espiritual y para el desarrollo de nuestras vidas cristianas. Anhelo que ojalá todos ustedes puedan estar ya disponiendo este tiempo, pues apartándose un momento para poder aprender lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta tarde, y sin duda vamos a ser gratamente bendecidos con todo lo que escucharemos a través de las Escrituras. Bueno, como ustedes recordarán, la semana pasada concluimos una serie de estudios que le denominamos fundamentos doctrinales o la base doctrinal de nuestra iglesia, y donde pasamos, ¿cierto?, por todas las doctrinas a las cuales nosotros como iglesia creemos y donde fundamentamos nuestra fe. Sin duda, la última que tocamos la semana pasada es, como yo dije en un principio, la que genera mayor debate, mayor preguntas y tiene que ver con la doctrina de los eventos futuros. Esta doctrina en sí misma es tan profunda y a la misma vez compleja que va generando en nosotros una gran cantidad de preguntas que nos encantaría poder responderlas todos en un periodo de tiempo, pero obviamente nuestra primera intención era poder dejar ciertos fundamentos establecidos. Pero hoy día vamos a aprovechar durante estas semanas de poder hacer algunas, ¿cómo podríamos decir?, aclaraciones, o más bien ir respondiendo sobre algunas dudas que quedaron en referencia a la última doctrina en particular, y que eso nos va a llevar también a responder muchas otras consultas y dudas que quizás quedaron. Hay muchos que me preguntaron durante la semana, o muchos que quizás quedaron con una sensación de no quedar claro con algunas cosas, entendiendo que, y respondiendo nuevamente al concepto de la síntesis que aprendimos la semana en los estudios pasados. Vamos a tratar de clarificar ciertos temas y ciertos conceptos, especialmente en relación a los eventos futuros, que quedaron quizás no a la deriva, sino más bien sin mayor profundidad. A eso quiero referirme. Y dentro de esta gran cantidad de preguntas he tratado de ir compilando y ordenando más o menos la idea para no dispararme para todos lados, y voy a hacerlo por etapas para ir respondiendo paso a paso acerca de las dudas que quizá usted pueda tener. Y una de las gran cantidad de preguntas que surgieron la semana pasada, o dudas, fue en relación a lo que tenía que ver con el tiempo o el evento de la tribulación.
que quizás generó muchas preguntas. De hecho, nos fundamentamos para poder entender el tiempo de la tribulación en una profecía que se le denomina en la escritura las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, en este concepto vamos a tratar, o en este tiempo vamos a tratar de dejar lo más claro posible la realidad de la tribulación, qué involucra la tribulación, cuál es su naturaleza, cuáles son sus propósitos, cuál es el tiempo, para poder comprender, hermanos, cuál es nuestra, y quizás darle mayor fortaleza a los principios como iglesia que creemos. De ahí allá me gustaría que ojalá usted pudiera tener a mano ya el material que le envié para que usted pueda estar juntamente con nosotros. Le vuelvo a recordar que si usted no tiene su material a mano, no le queda claro alguna pregunta, por favor hágamela saber. Hasta este momento son muy pocos los que me han consultado y en base a las preguntas que ellos me han hecho, yo estoy generando estos estudios bíblicos. Por ello, hermanos, no se quede callado. Transmítame sus preguntas, transmítame sus dudas. Para mí también es una retroalimentación para ir viendo si ustedes están aprendiendo o simplemente están quedando con muchas dudas más. Por lo tanto, es importante que ojalá estemos compartiendo nuestras preguntas, nuestras dudas, también, ¿por qué no? También el hecho de que quizás a lo mejor le quedaron más claros ciertos conceptos que usted tenía. Sería bueno saber que usted está aprendiendo durante este tiempo. Y vamos allá entonces a lo que compete el estudio del día de hoy. Vamos a ir respondiendo a las realidades de muchos temas que salieron en relación a la doctrina de los eventos futuros, pero hoy día yo quiero centrarme en la realidad de lo que significa la tribulación. Y por favor, si usted ya tiene su material, vamos a tratar de responder a 4 preguntas que surgen a raíz de esta verdad, de esta realidad bíblica que la Escritura nos dice. Y vamos a primero preguntarnos, ¿qué es este día? Este día de la tribulación. ¿Es el día del Señor? Y vamos a responder a la realidad de esta verdad y qué compete, ¿cierto?, esta verdad. En segundo lugar, vamos a tratar de responder la naturaleza de la tribulación. ¿A quién va dirigida, ¿cierto? ¿Cuál es digámoslo bien, más bien dirigida en la idea de qué trae, qué es lo que significa ese tiempo? El propósito, por qué el Señor permite un tiempo de tribulación, cuál es la idea, qué es lo que quiere tratar en aquel tiempo, y finalmente el tiempo de la tribulación, cuánto tiempo involucra y qué cosas. Ahí responderemos también lo que significan las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, hermanos, queremos ser lo más claro posible, aún a pesar de que este tema es bastante profundo y bastante, digámoslo, con muchos conceptos. Vamos a tratar de ponerlo en términos lo más sencillo posible para que usted lo pueda entender. Vamos a responder a la primera pregunta, que tiene que ver con ¿qué es este día? Vamos a responder acerca de la realidad de la tribulación. Y cuando hablamos de este día, hablamos que el tiempo de la tribulación está determinada en un evento que la Biblia nombra en sí mismo como el día del Señor. Por eso le decimos que es este día. La tribulación como tal, o este tiempo de dolor y sufrimiento, la Escritura le denomina el día del Señor. Ahora bien, dependiendo de la posición doctrinal que las iglesias o los creyentes tengan, variarán según su aplicación. Por ejemplo, nosotros respondimos la semana pasada en relación a cuál es nuestra posición doctrinal en relación al tema del arrebatamiento, y usted puede ver ya en el gráfico que pusimos la semana pasada cuál es nuestra posición. Existen 3 posiciones en cuanto a este periodo de tiempo. Una que es pretribulacional, o sea que la iglesia en este caso va a ser arrebatada antes del tiempo de la tribulación. Otros que la iglesia pasará los 3 primeros años y medio de la tribulación, y esa posición se llama la mid-tribulacional. Y hay unos más valientes que dicen que la iglesia pasará todo el tiempo de la tribulación. Nosotros creemos a la primera. Nosotros como iglesia, ¿cierto? Creemos en la posición pretribulacional, o sea que la iglesia no pasará el tiempo de la tribulación. Ahí allá, ¿cierto? Recuerden que yo dije en un principio, no voy a invertir tiempo para explicar en estos estudios la posición
midtribulacional o posttribulacional. Si usted quiere alguna información adicional para ir complementando quizás su conocimiento, su estudio, usted me lo puede hacer sentir o llegar y yo le podría mandar información acerca de estas posiciones. Pero vamos a aplicarnos en la posición doctrinal que nosotros tenemos y que como declaración doctrinal nosotros tenemos. Por lo tanto, en relación a lo que dice la Biblia, el día del Señor va a depender de la posición doctrinal, la aplicación, pero nosotros vamos a centrarnos en nuestra visión de lo que nosotros entendemos en cuanto al día del Señor, en cuanto a la tribulación. Por lo tanto, en cuanto a que nosotros como iglesia creemos que el arrebatamiento de la iglesia será antes que sucedan estos eventos, por lo tanto ya podríamos tener en mente que el día del Señor inicia con la salida de la iglesia, comienza, ¿cierto?, el tiempo de la tribulación, que la Biblia nos explica que será un periodo de 7 años, el tiempo del milenio, que será los 1000 años que Jesús reinará sobre la tierra, el juicio que el Señor hará sobre primero Satanás y sobre las naciones lanzándolos al lago de fuego, y concluye este tiempo con la entrada, ¿cierto?, de toda la iglesia y todos los creyentes junto con Dios a la ciudad eterna, a la nueva Jerusalén. Por lo tanto, lo que podríamos entender como el día del Señor son periodos de tiempo bastante grandes, bastante profundos. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando una sola parte de lo que incluye el día del Señor. Ya ahí le pongo más o menos un diagrama. Incluye la salida de la iglesia, podríamos hablar acerca del arrebatamiento y quizás en otra cápsula, en otro tiempo de estudio, vamos a hablar acerca de lo que involucra el arrebatamiento de la iglesia. Hoy estamos concentrándonos en lo que va a ser el tiempo de la tribulación. Podríamos hablar acerca de lo que es el milenio, podríamos hablar acerca del juicio y lo que será nuestra eterna ciudad o nuestra eterna morada, que sería la ciudad eterna, que ojalá pronto Cristo venga a buscarnos para estar allá pronto. Por lo tanto, poniendo ya en nuestras mentes, la palabra de Dios nos dice entonces que va a haber un día donde el Señor derramará su ira sobre la tierra. Por lo tanto, ya nosotros vemos, ¿cierto?, cada proceso y cada cosa que sucederá dentro de este tiempo llamado Día del Señor. Esta palabra, Día del Señor, es nombrada frecuentemente, específicamente en el Antiguo Testamento. Hay expresiones que también son sinónimas, como por ejemplo aquel día o el gran día. A ello le dejo una serie de versículos bíblicos donde se ven mencionados, ¿cierto?, estos eventos, que son bastantes, hermanos. Nosotros podemos verlo en casi la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento en relación a los eventos futuros, un periodo, ¿cierto?, bastante fuerte en el cual Dios va a tratar. Ahora también el día del Señor es nombrado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en Primera y Segunda Tesalonicenses, y también en el libro de Segunda de Pedro. Por ello, nosotros ya podemos entender que la frecuencia por la cual esto se va nombrando y se va tratando, y por qué también dentro del plan de Dios, nosotros podemos ver una gran inversión de tiempo para tratar de explicar los eventos que vendrán, es entonces de vital importancia el entendimiento de los últimos tiempos. De hecho, la Biblia en el libro de Apocalipsis comienza con una bienaventuranza, bienaventurado, ¿cierto?, el que oye y atienda las palabras de esta profecía. Por lo tanto, hermanos, desde ya descartamos algo. El aprender estas verdades no es para tener miedo. Para un hijo de Dios esto debiera ser un gozo, debiera ser una bendición saber que tu Señor te ha querido revelar a ti a través de la palabra de Dios qué Él hará en los tiempos futuros, porque esto podría el Señor haberlo velado perfectamente y no haber dejado ninguna información. Podría habernos dicho, ¿sabes qué? Yo los voy a venir a buscar pronto y quédense tranquilos. Y podríamos haber quedado tranquilos, pero Dios en su soberanía dejó todo establecido y dejó claro todo el programa de lo que iba a suceder acá en la tierra en distintos periodos de la historia, para que ningún hombre, y escuche bien, para que ningún hombre le diga al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo no tenía idea. Por eso la responsabilidad de la iglesia, hermano, en predicar, en anunciar estas verdades, porque claramente se hace necesario con mayor fuerza hoy día anunciar el Evangelio para evitar que las personas lleguen a pasar por estos tiempos de dolor y tormento que habrá en la tierra.
Pero estamos entendiendo, hermano, lo que es el día del Señor. El día del Señor, por lo tanto, implica un gran proceso en el tiempo que incluye varios eventos, iniciando con el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, el milenio, eh, el juzgamiento, ¿cierto?, de las naciones y de Satanás y la ida a la ciudad celestial. Por lo tanto, la frecuencia también que nosotros vemos de repetición en las escrituras en relación a este tema también nos hace ver lo vital y lo importante que es poder conocerlo. Ahora, uno de los pasajes más claros en relación al día del Señor es el que nosotros encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Y quiero ir para allá, hermanos, y ojalá tomen su Biblia para que usted vaya acompañándome en la lectura de estos versículos que son muy importantes. Anda ya conmigo a Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al verso número 18. Yo ya lo tengo aquí en mis apuntes y lo quiero leer. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Wow, hermano, cuando uno se pone a estudiar estos pasajes, encuentra, hermano, la severidad de la ira de Dios. No va a ser un buen tiempo, hermanos. Desde ya establecemos en el principio que el tiempo de la tribulación no va a ser un buen tiempo. No va a ser un tiempo de paz, no va a ser un tiempo de un cierto relajo, no va a ser un tiempo solamente de vivir, ¿cierto?, un periodo diferente. No, hermanos, es un tiempo de angustia, de dolor, y el Señor pone muchas características. Dice, de hecho, allí el valiente gritará, o sea, hasta el hombre que se considera más fuerte caerá en tierra porque no podrá soportar el dolor de este tiempo. Acá en este pasaje, especialmente en el de Sofonías, aclara la extensión del día del Señor, lo que incluye la tribulación. Por lo tanto, podemos darnos cuenta desde ya, solamente con la información de este pasaje de la Escritura, qué involucra o cómo será el día del Señor. Día de dolor, día de tormento, día de aprieto, día de angustia, día donde ni el dinero ni nada que el hombre pueda tener le va a poder salvar. Wow, increíble, hermanos. Por lo tanto, establecemos el principio fundamental en que no ha existido hasta el presente un periodo de tal dolor en la tierra similar al que estamos viendo en las Escrituras. Por lo tanto, nosotros podríamos comparar quizás estos mismos dolores con la Primera o Segunda Guerra Mundial, con ciertas pandemias o ciertas hambrunas que han habido en ciertas localidades del mundo, pero aquí la Escritura está diciendo que esto será prácticamente homogéneo. En todo el mundo sucederá exactamente lo mismo. Nadie se podrá librar, dice las Escrituras. Por lo tanto, podemos ver a través de esto la extensión del día del Señor, lo que incluye la tribulación. Ahora, en su carta a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pedro habla acerca de este tiempo y lo nombra de la siguiente manera. Si usted, por favor, va a la Escritura conmigo, en 2 de Pedro 3, versículo 10, dice la Escritura: pero el día del Señor, la misma palabra que se repite, ¿cierto?, anteriormente, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Escuche bien, hermano, yo quiero aquí empezar a clarificar ciertos conceptos.
El apóstol clarifica el concepto del ladrón en la noche, lo cual demuestra, escuche bien, que esta venida del Señor, este tiempo de ira, no será precedido por señales previas, sino está dando a entender que esto será más bien inesperado. Y el único evento, hermanos, que genera estas características sería el arrebatamiento de la iglesia. Y podremos afirmar esta verdad con lo que también Pablo nos dice en su carta a 1 Tesalonicenses. Lo vamos a leer pronto, pero quiero quedarme con esto porque es importante la interpretación bíblica correcta. Recuerde que nosotros recordamos la semana pasada y hoy también lo vuelvo a recordar, que nuestra interpretación de la profecía tiene que ver bajo un concepto literal, gramatical e histórico. O sea, nosotros fundamentamos nuestra interpretación de la Escritura primero a la luz de lo que Dios quiso decir en relación a un grupo específico de personas, ya sea Israel, ya sea la iglesia, ya sea al incrédulo. Podemos entender desde ya, hermanos, a través de lo que dijo Sofonías, el alcance de la tribulación, lo que involucra la extensión del día del Señor, y con la clarificación que hace Pedro, primero, el concepto de ladrón en la noche significa que va a llegar de un momento a otro, ¡pum! Y la única forma, hermano, de que esto sea así, sin una señal previa, sin algo que el hombre esperaba, hermano, sin algo, es porque tuvo que haber sucedido otro evento aún mucho más profundo, algún mucho más fuerte, y el único evento en las Escrituras nombrado para poder, ¿cierto?, dar el pase para que estas situaciones tan graves en el mundo ocurran, debió haber sido o debe ser, según lo que nosotros creemos, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, entendemos que cuando la iglesia sea retirada, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El hombre no lo esperaba, se verá, ¿cierto?, en confusión, se verá en amargura, en dolor. De hecho, nosotros podemos ver en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Hermano, piense por un momento qué será que millones y millones de personas en un abrir y cerrar de ojos sean arrebatadas, sean quitadas de este mundo y desaparezcan, hermano. El caos mundial que va a haber va a ser enorme. Y no solamente esa situación, sino lo que esa puerta abre es aún peor, porque el mundo ya va a estar en confusión y la Biblia nos comienza a explicar que en base a eso van a comenzar a suceder todos los eventos profetizados en el día del Señor. Va entendiendo entonces conmigo, hermano, lo grave que significa vivir en el tiempo de la tribulación o pasar este periodo de la historia, hermano, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción. El apóstol Pablo, por lo tanto, nos aclara este concepto, el ladrón en la noche. Por lo tanto, hermano, el concepto de ladrón en la noche no se aplicaría a la iglesia, no se aplicaría a la venida de la iglesia. Algunos nos dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche y lo aplicamos, ¿cierto?, al arrebatamiento de la iglesia. Pues bien, el apóstol Pedro lo clarificó diciendo que no era así. Más bien, para que ese concepto tenga un real sentido, debió haber sucedido primero un evento en particular. Y ese evento lo entendemos como la iglesia, como el arrebatamiento de la iglesia. Y es por eso las cartas de Pablo son tan importantes. Y allá vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 4, para poder entender este concepto que yo estoy enseñando. Por lo tanto, no nos perdamos. El día del Señor está ampliamente anunciado en todas las Escrituras y refiere a un tiempo de dolor y quebranto que sucederá en el momento de la salida de la iglesia. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18 nos da la extensión o cómo será el día del Señor, y Pedro aclara en 2 Pedro 3:10 que esta venida de este tiempo será como ladrón en la noche. O sea, será algo que los hombres no esperaban, sin una señal previa, fue inesperada, ¿cierto? Y eso concuerda con la explicación que el Señor da en relación al arrebatamiento de la iglesia. Y lo podemos afirmar ahora con mayor claridad en lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 4.
donde nos dice lo siguiente, la palabra de Dios, ojalá tenga su Biblia a mano, dice, pero acerca de los tiempos, escuche bien la forma en que el apóstol habla. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor, recuerde y grábese esa palabra, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo vuelve a clarificar, hermano, el concepto, pero aún mayormente explicado. Él dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, claramente se vuelve a repetir el mismo concepto. Llegará ese día y ese día vendrá inesperadamente. Inesperadamente. La idea de un ladrón es que llegó y te sorprendió. De hecho, Jesucristo mismo explicó, dijo, si tú supieras que el ladrón vendría, ¿no te prepararías? Absolutamente. Y aquí está diciendo que la gente no iba a estar preparada, iba a ser en un momento, como la Escritura nos dice ahí en 1 Tesalonicenses, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El hombre va a pensar que va a estar en una completa paz, pero dice la Escritura que sobre ellos vendrá destrucción repentina. Pero quiero quedarme con el último versículo de ese pasaje, donde dice, mas vosotros, hermanos, aquí se le habla a la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vuelvo a repetir, hermano, el pasaje de Sofonías. Y uno de los conceptos donde el Señor aclara cómo será ese día es como lo que dice ahí, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Y la Escritura aquí nos dice a la iglesia, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, la iglesia no vivirá este evento del ladrón en la noche. La iglesia es más, es arrebatada, es quitada antes para que estos eventos ocurran en la tierra. Así que gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Te das cuenta que cuando nosotros vamos estudiando la Biblia, en el sentido natural, en el sentido en que el Señor lo explicó, dirigiéndolo correctamente, interpretándolo de acuerdo al sentido que el Señor Jesús le quiso dar, vamos entendiendo con mayor claridad, hermano, primero, que el día de la tribulación es una realidad, es un día terrible, es un día de mucha aflicción, donde dice que vendrá como ladrón en la noche, donde la gente no estará preparada, sino que más bien, por mucho que digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción. Y la Escritura clara, pero hermanos, vosotros, nosotros, no estamos para que ese día, no estamos para las tinieblas, ni tampoco para ser sorprendidos como ladrón. Por lo tanto, nos dice que nosotros no estamos para estar en tinieblas, para ser sorprendidos como ladrón. Por ello concluimos, escuche bien, que el día del Señor se ejecutará después del arrebatamiento de la iglesia. Después, la tribulación como tal será ejecutada después del arrebatamiento de la iglesia. Podemos entonces afirmar ya con estos pasajes que la iglesia no pasará el tiempo de la tribulación. Los eventos que marcarán ese día son amplios, tanto en su aplicación y son completamente trascendentales para entender la profecía bíblica, porque hermanos, si estamos hablando de una extensión de tiempo donde la iglesia va a ser arrebatada, donde van a suceder cosas en la tribulación, en la tierra, en el cielo, va a haber un milenio, va a haber un juicio, hermano, son extensiones de tiempo y explicaciones tan grandes que nosotros tenemos que comprender que no podemos reducirlo solamente a un día. Por lo tanto, para entender la profecía bíblica, por eso la palabra día, como se usa acá en la Biblia, no es precisamente una palabra de tiempo, o sea, refiere solo a un día, que esto va a pasar solo en un día, no, más bien que este evento incluye muchos periodos de tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, podemos ya entender que el día del Señor es un día terrible. Es un día doloroso, es un día donde las palabras del Señor dice que vendrá con gran dolor,
con gran aflicción. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, donde la gente no estará preparada, hermano, donde la gente será presa de su amargura y su dolor y de todos los juicios que vendrán en ese tiempo sobre la tierra. Damos gracias a Dios al saber de que nuestro Salvador nos ha librado de esta ira que ha de venir sobre la tierra. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué Dios? Dios siendo un Dios de amor, Dios siendo un Dios de misericordia, de gracia, de bondad, va a permitir que esto suceda. Y hermanos, como está establecido en las Escrituras, el juicio sobre el pecado se tiene que realizar. Cristo pagó el precio sobre el pecado. Es verdad, no hay juicio de condenación sobre aquellos que creen en Él. Si alguien puso su fe en Jesucristo, dice la Escritura, es librado de la culpa del pecado. Pero eso no significa que el pecado no ha sido enjuiciado. La tribulación, hermano, tiene el propósito, y como lo vamos a ver más adelante, de poder condenar el pecado, condenar, ¿cierto?, la rebeldía hacia Dios y el rechazo que se le ha producido a la persona de Jesucristo, que es el medio para poder nosotros llegar al cielo. Por lo tanto, hermanos, ya estamos dándonos cuenta en nuestra explicación, hermano mío. No. Estoy yendo por cualquier lado. Perdón, hermano. Ahí sí. La realidad de la tribulación y lo que es este día, hermano. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta de la importancia y de lo vital que es tener una buena interpretación de este tiempo y poder ocupar bien también los pasajes bíblicos en relación a lo que viene o lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, ya podemos descartar de nuestras mentes que la palabra que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche no es una palabra aplicable o no es un concepto aplicable a la iglesia. Había una película antigua que hablaba acerca del arrebatamiento y se llamaba Como ladrón en la noche. Aunque la película se apegaba mucho a la idea bíblica, el título no era el más apropiado, pero bueno, eso lo vamos entendiendo a medida que nosotros vamos estudiando las Escrituras de la manera que el Señor quiere que la conozca. Interpretado correctamente, de una forma natural, de una manera simple, y poder dejar que el Señor también vaya respondiendo conforme a la Escritura hacia nuestras dudas que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya sabemos la realidad de este día. El día del Señor, o lo que nosotros comúnmente llamamos como tribulación, será un tiempo de dolor, de angustia, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ver toda la ira de Dios aplicada sobre el pecado, sobre aquellos que pecan y sobre aquellos, ¿cierto?, que rechazaron a Jesús como su Salvador. Me fui muy rápido. Sí. Vamos a ver el segundo punto, la naturaleza de la tribulación. Cuando hablamos de naturaleza, hermanos, tenemos que hablar acerca de lo que es en esencia, básicamente. Lo que es en esencia. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de que hay cosas que no las puedes cambiar por nada del mundo. Por ejemplo, hay personas que tratan, por ejemplo, de adoptar animales salvajes para tenerlos como mascota. Y hemos conocido muchos de esos casos en que personas han muerto porque esos animales actuaron con su naturaleza común. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo leía una noticia de un joven, ¿cierto?, que crió a una serpiente pitón como una de sus mascotas, y bueno, esa misma serpiente pitón le terminó quitando la vida. ¿Por qué? Porque ese animal en algún momento actuó bajo su instinto natural, que era, ¿cierto?, ser un depredador. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de que hay algo que está naturalmente profundizado, o sea, que será así, no se puede cambiar. Por lo tanto, cuando hablamos de la naturaleza de la tribulación, la única manera de poder entender cómo será la tribulación es que la misma Biblia ocupa términos para referirse a ella. Pudimos verlo ahí en Sofonías, pero en toda la Biblia, hermanos, nosotros vamos a ver la explicación de qué es o cómo es este tiempo de angustia sobre la tierra, o cómo es en sí la tribulación. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 al 31, dice que será un tiempo de angustia. En Isaías 2:19 dice que será un tiempo de castigo. En Isaías 24, 19 al 21 dice que será un tiempo de quebranto.
En Jeremías 37 dice que será un tiempo de angustia para Jacob. En Joel 1:15 dice que será un día de destrucción. En Amós 5:18 y 20 dice que será un día de tinieblas. Ahí en Lucas, versículo 21, versículos 25 al 26, dice que será angustia para la gente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice que será un tiempo de prueba. Y en Apocalipsis 6, del 15 al 17, habla que será un tiempo de un gran día de su ira. Y quiero leer este pasaje de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17. Por favor, ándate conmigo a las Escrituras. Estamos aprendiendo la naturaleza de la tribulación, cómo es en esencia la tribulación. Estamos ahí en Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17. La Escritura dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, nadie, hermano, ni del más rico hasta el más pobre, quedará exento de esto. No quedará exento de esto, hermano. Será un tiempo de mucho dolor, un dolor que nunca se ha visto. En ese tiempo se verán grandes líderes, quizás van a haber países que van a caer, se van a perder liderazgo, se van a perder fuentes de trabajo, se va a perder todo abastecimiento, se va a perder todo. Habrá una desesperación muy grande, hermano. Será un tiempo de mucho dolor y la pregunta es: ¿quién se podrá sostenerse en pie? Por eso, hermano, podemos decir concluyentemente: no ha existido en la historia reciente, la historia humana, un tiempo de dolor tan grande como el que estamos viviendo acá, en el tiempo de la tribulación. Como vuelvo a repetir, quizás la hemos vivido en la historia, tiempos de Primera, Segunda Guerra Mundial, pero aún así, hermanos, esas guerras estuvieron concentradas en ciertos lugares geográficos, afectaron obviamente al globo, obviamente en su extensión, en quizás la pobreza, en la falta de desarrollo, no lo sé, muchas cosas, pero gran parte de ellos se concentran en un solo sector. Lo que estamos viendo acá, hermanos, que la tribulación será una cuestión global, o sea, en toda parte del mundo. Usted va a decir: no, me voy a como aquí la Escritura dice, me voy a ir al monte, me voy a ir a un cerro, me voy a ir a fondear allá. Allá, hermano, allá va a llegar el dolor, allá va a haber el sufrimiento, hermano. Por lo tanto, no va a haber lugar donde poder esconderse, no va a haber lugar seguro en el mundo, no va a haber posibilidad de poder escapar, hermano, a la necesidad. A lo mejor un personaje se puede esconder debajo de una peña, se puede crear un búnker y quedarse ahí, pero le va a faltar el alimento, le va a faltar el agua, le va a comenzar a faltar cosas que no van a encontrar y que la Biblia detalla ahí en el libro de Apocalipsis, que van a suceder muchas cosas. La extensión de este tiempo, hermanos, podemos darnos cuenta para observar de manera clara que este tiempo será un tiempo de ira, dolor, angustia, el cual nunca se ha visto en la tierra. Y lo peor de todo esto, hermano, no hay ningún pasaje en las Escrituras adicionales que dé algún alivio a la severidad de este periodo en la tierra. O sea, hermanos, podríamos nosotros decir hoy día, con toda propiedad, hoy día que estamos nosotros acá en la iglesia, podríamos decir con toda propiedad: ¿sabes qué? No importa lo que está pasando en el mundo, yo sé que mi Señor nos va a sacar de esto. Yo sé que el Señor pronto traerá la respuesta. Y esa es nuestra confianza, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Pero cuando la iglesia no esté, cuando la presencia de Cristo no esté, cuando Dios ya no esté obrando, sino que esté ejecutándose la ira de Dios, hermano, la gente va a poder leer la Biblia, y decir: oh, pero aquí el Señor dice que Él es mi pastor, Él es mi Señor. Y Dios dice que en ese momento no va a obrar como el pastor, como el protector. La Biblia dice que la ira del Cordero se dejará derramar sobre la tierra. Por lo tanto, no va a ser gracioso, por ejemplo, que quizás un familiar, un amigo, un conocido, alguien se quede acá en este tiempo. Hemos visto, por eso vuelvo a repetir, las películas cristianas que intentan
tratar de darle como una idea a la tribulación, quedan muy cortas en su explicación. Yo he visto, por ejemplo, películas en donde, claro, se ve el arrebatamiento, hay un caos, pero ellos van y se esconden en sus casas o caminan, transitan libremente por las calles. Quizás, cierto, comienzan a ver un poquito y se concentran en el personaje principal, tratando de ver el dolor, la angustia y la pena de haber perdido al familiar que se había ido. Hermano, esa explicación es muy vaga, es muy corta para tratar de entender la naturaleza en sí de la tribulación. Podemos observar, hermano, que es tiempo de ira, dolor, angustia. Desde el momento que la iglesia sale, ¡pum!, comienza a derramarse esta ira y este dolor y esta angustia sobre la tierra. Lo peor aún es que esto va creciendo, 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 creciendo. O sea, en ningún momento esto para, esto para, esto para. Son 7 años, hermanos, en los cuales la severidad de este periodo no cesa, no cesa, no cesa, hermano. O sea, yo ya está estudiando ya esto. A mí me angustia, hermano. A mí me angustia, hermano, pensar que van a haber personas que uno ama, que uno quiere, que van a vivir este periodo de tiempo si no se arrepienten. Si hoy día Cristo viniera a buscarnos, hermano, y nos saca de este planeta Tierra, gloria a Dios. Pero lo que sucederá acá en la tierra será terrible, hermano. Terrible, hermano. Tanto es así que no va a haber ni rico ni poderoso. El dinero no les va a servir de nada. Van a tratar de huir igual. Igual van a sufrir el dolor, hermano, de todo esto. Por lo tanto, la naturaleza en sí de la tribulación es clara. Ira, dolor, angustia. Un periodo de tiempo en la historia en el cual ningún hombre ha vivido y nadie podrá sostenerse en pie, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6. Por lo tanto, hermanos, qué bueno es saber de que el Señor nos sacará de este tiempo. Qué bueno es saber que el Señor ha prometido a su iglesia librarle de este tiempo de ira. No. Esto es como, tómelo como como algo personal, yo personalmente. Por eso no me cabe en la cabeza, hermanos, que hayan creyentes que crean que hay una cierta posibilidad que la iglesia pase por este tiempo. No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque contradice absolutamente todo, inclusive el plan de la salvación. El plan de la salvación, hermano, no incluía solamente que el creyente no iba a ser enjuiciado por el pecado en el juicio que el Señor hará contra los pecadores, sino que involucra que Cristo hizo para sí un pueblo especial, un pueblo que Él denominó su novia, que en algún momento se transformará en su esposa y que está destinada a poder disfrutar de las grandezas que Dios ha dado por la obediencia de Jesucristo acá en la tierra. Por lo tanto, ha apartado un pueblo especial. Y esta naturaleza de la tribulación tiene que ver claramente con el cumplimiento de lo dicho anteriormente el Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, en relación a la desobediencia del pueblo de Israel. Estamos dándonos cuenta, hermanos, de que esta tribulación, este tiempo de dolor, al menos para mí, me va dando cada vez más la certeza de que nosotros como iglesia no viviremos, no pasaremos este tiempo de angustia. Pero sí somos responsables de hablarle de Jesucristo a las personas que no le conocen para evitar que este día terrible pueda alcanzarlos alguna vez. ¡Wow! Yo estoy impresionado, hermano, con lo que estamos aprendiendo. Es increíble, hermano, todo lo que uno va sintiendo cuando uno va entendiendo estas verdades. Primero entendemos que, volvamos a los temarios, la realidad de la tribulación. ¿Qué es este día? Día de dolor, día de angustia, día donde el Señor derramará su ira sobre la tierra, día, ¿cierto?, donde el Señor dice en su palabra, nadie escapará. Habla, ¿cierto?, que será un tiempo donde los hombres serán pillados de manera inesperada, ¿cierto?, donde según la naturaleza de la tribulación será un tiempo de dolor, de angustia, donde la gente no podrá escapar. Será un tiempo de severidad permanente este tiempo. Ahora vamos al punto número 13. Aquí ya comenzamos a entrar en tierra derecha, hermano, que sería
los fundamentos o quizás el propósito mayor del por qué nosotros estamos estudiando esta verdad y que comienza a clarificar muchas de las preguntas que nosotros tenemos. Vamos a hablar de los propósitos de la tribulación y vamos a descubrir, hermano, que la Escritura explica dos propósitos fundamentales del por qué el Señor permite tiempo de tribulación en la tierra. Y vamos a ver el primero de ellos. Y sin duda para mí, y según la Biblia, el primer y gran propósito de la tribulación es de preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías que una vez fue rechazado. O sea, ya podemos inmediatamente descifrar que los primeros recipientes de este tiempo de tribulación es la nación de Israel, son los judíos. Podemos ver ahí en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo número 7 lo siguiente. Jeremías capítulo 30, versículo número 7. Lo siguiente dice: ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. No, volvemos a repetir, hermano. Todos los escritores, en su gran mayoría, hablan de la severidad de este tiempo. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, y aquí agrega ¿para quién? Para Jacob. Jacob fue quien el Señor después le llamó Israel, lo que se conoce como las 12 tribus, ¿cierto?, que involucran esta nación. Por lo tanto, este versículo es contundente porque aclara que es un tiempo de angustia para Israel. Y este hecho, hermano, es confirmado ampliamente en todas las Escrituras. Por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento y en relación a los pasajes que vimos anteriormente, cuando hablábamos acerca de la realidad de este concepto del día del Señor, vimos que frecuentemente era anunciado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y podemos verlo también aquí en esta verdad. El Antiguo Testamento, el usado ampliamente por los judíos, ya establecía que iba a haber un tiempo de angustia para la nación de Israel. O sea, la nación de Israel ha vivido periodos en la historia de bastante dolor, pero en muchos de ellos se han librado por una razón, porque la gracia del Señor ha estado sobre ellos, y la gracia del Señor todavía sigue sobre ellos. Pero llegará un tiempo en la historia donde el Señor tratará severamente con Israel por el rechazo que ellos tomaron por causa de la iglesia. Y ahora, ¿por qué Jesús o por qué Dios no lo hizo en el momento del rechazo? Ya lo vamos a entender por qué más adelante. Pero podemos ver confirmado que el primer propósito de la tribulación es tratar con la nación de Israel. Lo vemos ampliamente ahí mostrado en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó ampliamente y especialmente en el libro de Mateo capítulo 24, podemos ver ahí todos los pasajes, especialmente del 9 al 26, podemos ver la explicación y qué involucra este trato que el Señor hará con la nación de Israel durante ese tiempo. Y también en el libro de Apocalipsis podemos ver en la revelación del apóstol Juan ampliamente mostrado el hecho de que la nación de Israel es el primer recipiente o quien Dios hace el primer trato durante este tiempo de la tribulación. Todo trata con Israel. De hecho, especialmente en el libro de Apocalipsis, se habla de un falso Mesías que será el anticristo, que vendrá como el falso Mesías de los judíos. Se habla de la predicación del evangelio del reino. Esto es muy interesante, hermano, porque hoy día nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo como el Salvador, pero cuando hablamos de este tiempo, esta extensión de tiempo, son muy profundos, porque por ejemplo, para entender el trato que el Señor hace con la nación de Israel, tenemos que remontarnos a profecías hechas en cuanto a los pactos hechos a Abraham, a Moisés, a David, ¿cierto? Todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento, y podríamos ir entendiendo, hermano, paso a paso cómo Dios fue tratando con la nación de Israel. Pero como en este momento estamos aprendiendo la naturaleza o el propósito de la tribulación, estamos dando cierto por hecho de que en primer lugar el trato que Dios va a hacer durante el tiempo de la tribulación es con la nación de Israel, es para hacerlos volver
a Dios, es para hacerlos que se den cuenta, hermanos, que ellos rechazaron al Mesías, y por lo tanto el juicio de Dios sobre ese hecho está ampliamente enseñado y ampliamente mostrado a través de este tiempo. En todo el Antiguo Testamento, en las enseñanzas de Jesús y en la revelación del Apocalipsis. Por lo tanto, en primer lugar, y en la gran mayoría de los pasajes que se trata acerca de la tribulación, siempre usted va a ver nombrado en la gran mayoría la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel son los primeros recipientes de la tribulación. En segundo lugar, el segundo propósito de la tribulación es de derramar juicio sobre los hombres que son incrédulos. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, especifica que todo el mundo entero será afectado por la tribulación. Y en las profecías del Antiguo Testamento se anuncian estas verdades. Podemos ver en Jeremías, en Isaías. Y quiero centrarme ahí en Isaías capítulo 26, versículo 21. Isaías 26, versículo 21, porque esto ya estaba anunciado, hermano. Que no solamente iba a tratar con la nación de Israel, sino que también las naciones gentiles, las naciones que no creían en Jesús, los que rechazaron a Jesús, también iban a ser parte también de este tiempo. Dice la escritura ahí en Isaías 26, 21, dice: porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Por lo tanto, el Señor sacará a la luz el pecado de toda la humanidad. Esa humanidad que ha adorado a falsos dioses, esa humanidad que ha que ha reemplazado a Dios, que ha menoscabado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, el Señor es tan claro para nosotros hoy en día. Hermano, apártate de discusiones, de cosas. Mía es la venganza, dice el Señor. En este tiempo el Señor ejecutará su ira contra todas esas falsas religiones, con todos esos falsos cristos, con aquellos que anunciaron que tenían la verdad y al final fueron mentirosos y no enseñaron lo bíblico, sino que enseñaron sus credos o sus pensamientos. Por lo tanto, el Señor también, dice la Escritura, vendrá también al morador de la tierra para castigar su maldad. Por estas escrituras que acabamos de ver, hermanos, se verá que Dios estará juzgando a las naciones de la tierra que han sido engañados por la falsa enseñanza del sistema dominado en aquel tiempo por el anticristo, el falso profeta, y por los que negaron a Cristo y se negaron a aceptar su regalo de la salvación. Por eso, hermanos, decimos que será un tiempo angustioso, tanto para la nación de Israel como también para la nación incrédula. Y usted se preguntará, ¿y la iglesia? Bueno, la iglesia no tiene ninguna parte en la tribulación, por hermano. Recordemos pues que el Señor nos dice que para que este tiempo de ira pueda venir sobre la tierra, es necesario que acontezca, ¿cierto?, un arrebatamiento, que la iglesia haya salido. Por lo tanto, dentro del propósito de la tribulación, la iglesia no aparece en ningún momento. La iglesia, siempre me refiero a los salvados, ojo con esto, a los que tienen a Jesús en su corazón. Ellos son parte de la iglesia. No estoy hablando como iglesia como institución, estoy hablando como iglesia como persona, aquel que tiene una relación personal con Jesucristo. Ellos serán librados de este tiempo. Por lo tanto, el primer trato en la tribulación principalmente es con la nación de Israel, pero también con las naciones incrédulas, con los hombres incrédulos que negaron y rechazaron a Jesús. Por lo tanto, tanto Israel como Chile también se verá afectado por la tribulación. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, hermano? Hágamela saber para poder ir respondiendo este tiempo, que ha sido para mí, hermano, de mucha bendición. Y espero que ojalá le esté quedando claro los conceptos de qué es el día del Señor, cuál es la naturaleza de la tribulación y cuál es el propósito, con quién Dios va a tratar en aquel tiempo. Pero aquí yo creo que ya va a quedar mucho más claro este tiempo de la tribulación, porque vamos a hablar acerca del tiempo que involucra la tribulación y qué incluye básicamente esto. Y para esto, hermano, nosotros tenemos que tomar una porción específica de la Escritura para poder comprender esta verdad. Vamos a aprender en el tiempo de la tribulación lo siguiente. Y para poder entender lo que es el elemento tiempo de la tribulación, es necesario regresar a la profecía de Daniel, donde la cronología de la futura historia de Israel es trazada a través de esta profecía, o sea, el desarrollo básicamente, hermano, de este tiempo de la tribulación es mencionada
a través de este tiempo, de esta profecía, que como decíamos anteriormente, lo explicamos en clases anteriores, lo nombramos básicamente, era lo que denominamos las 70 semanas de Daniel. Y desde ya, téngalo ahí en su mano, vaya a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Todavía no lo vamos a leer, pero ya téngalo apuntadito ahí en su Biblia. Ahora bien, cuando nosotros entendemos lo que la Biblia enseña en relación al tiempo de la tribulación, nosotros vamos a establecer verdades que son muy importantes en el solo hecho de comprender esta verdad. Me explico. Ya hemos dado cuenta, en primer lugar, qué es el día del Señor, cuál es la naturaleza de la tribulación, que es un tiempo de ira, y cuáles son los propósitos. Pero ahora nosotros vamos a darnos cuenta de que esto, hermanos, es una realidad. Es una realidad así como tal cual nosotros estamos viviendo. No es una alegoría, no es una fantasía, no es una historia trágica. Es una realidad que va a ocurrir en un periodo de tiempo específico dentro de la tierra. Por lo tanto, bajo estas verdades, y antes de meternos allá a Daniel, vamos a darnos cuenta de, digámoslo, 4 cosas que son fundamentales al entender, hermano, que el Señor va a cumplir su palabra. En primer lugar, la literalidad de la profecía. Cuando yo hablo de literalidad, este es un argumento muy importante, hermano, porque la gran mayoría de las personas que se declaran ateas o que rechazan básicamente la palabra de Dios como autoridad, es que ocupan, ¿cierto?, la idea de la profecía como una idea fantasiosa, como que algo realmente son como historias demasiado fantasiosas. Pero nos podemos dar cuenta, hermano, a través de la historia, que en realidad la gran mayoría, por no decir casi todas las profecías que el Señor estableció en la palabra de Dios, se han cumplido cabalmente. Este es el primer argumento fundamental, porque esta profecía, como toda la gran mayoría anunciadas por el Señor, son de cumplimiento literal. No son alegorías, ni son una historia crítica acerca de la nación de Israel o del hombre. No, son cosas que sucederán realmente. El cumplimiento real de cada uno de estos periodos históricos es absolutamente comprobable, y por eso me interesa que usted se quede aquí un ratito conmigo, porque hay harta información que le va a ayudar a entender la verdad de la palabra de Dios, y que Dios no está jugando, hermano. Dios no está jugando, Dios no está metiendo cuco. Dios no puso estas porciones de la Escritura para asustar al hombre, para decirle, mira, si tú no me obedeces, esto te va a pasar, porque espiritualmente vas a morir. No, Dios dice que esta profecía literalmente se va a cumplir tal cual como Él la dijo. Esto nos lleva entonces a que la profecía hay que tomarla de manera literal. En segundo lugar, habla de la veracidad de las Escrituras. Sin duda, escucha bien, hermano, sin duda, la profecía de las 70 semanas de Daniel da un argumento inmenso a que la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque podemos ver que ya las 69 semanas de la profecía ya se han cumplido de manera exacta. Exacta, hermano. Y lo vamos a ver más adelante en un gráfico que yo se los voy a mostrar. Por ejemplo, solamente un Dios todopoderoso, omnisciente, que tiene la capacidad de saber los tiempos, pudo anunciar con claridad la fecha, el momento en el cual el Señor iba a ser nombrado como el Mesías y que iba a entrar de una manera triunfal ante el Señor, dando cumplimiento cabal a las profecías que anunciaban casi 500 años antes este mismo evento. En el mismo momento y en la misma fecha, el Señor cumplió literalmente y con una exactitud casi asombrosa, hermano, el cumplimiento de estas verdades. 69 semanas ya se han cumplido, hermanos, y comprobables a través del tiempo de estas 70 semanas de Daniel. ¡Wow! Por lo tanto, podemos dar una evidencia pero profunda. De hecho, uno de los conceptos de la apologética bíblica, de la defensa de la palabra de Dios, se ocupa profundamente el uso de las 70 semanas de Daniel como un argumento poderosísimo, hermano, para dar cuenta y evidencia de la exactitud de la palabra de Dios. Que no solamente la palabra de Dios anuncia, sino que dice qué sucederá en los tiempos con ciertas cosas
que a través de la historia humana se cumplieron exactamente como el Señor lo anunció. Y las 69 semanas de Daniel se han cumplido exactamente como el Señor lo había dicho. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, podemos darnos cuenta a través del estudio de la profecía, primero que la profecía es literal, o sea, Dios la cumplirá de manera literal. Da una veracidad absoluta a las escrituras. 3, y esto es interesante porque esto es la aplicación, podemos darnos cuenta que fortalece el argumento de que la iglesia no pasará por la tribulación. ¿Por qué, hermanos míos? Porque cuando nosotros interpretamos las escrituras, o la profecía en este caso, de manera literal, apegado, ¿cierto?, a los tiempos que el Señor, la interpretación histórica de la profecía, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ya no solamente pasa por un argumento de posición el hecho de que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que podemos dar fe de que al interpretar debidamente la profecía, el carácter preciso que es con Israel, y que la iglesia no se menciona en ninguna parte de esta profecía, ni se hace una correlación directa, podemos darnos cuenta que para que suceda este tiempo de la tribulación, la iglesia no es parte de este programa. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar categóricamente, hermanos, que existe evidencia profunda que al entender la profecía y al entender la veracidad de las escrituras, el entender que la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación, fortalece aún más este argumento. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulos del 4 al 19, nosotros nos vemos a la iglesia. De hecho, si usted me acompaña a la palabra de Dios, porque lo podemos ver, y es súper evidente, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo número 3, en todo tiempo el apóstol Juan está tratando con la iglesia. De hecho, el Señor le dice a Juan, escribe a la iglesia tanto, está tratando con los hermanos dentro de la iglesia. Pero quiero llevarte, hermano, al cambio que se hace entrando ya al capítulo 4. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto y miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, diciendo, suba acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué estas, hermano? ¿Qué cosas van a suceder después de estas que te he mostrado? ¿Y qué Dios le había mostrado en los primeros capítulos, versículo 1 al 3? Todo lo que iba a pasar con la iglesia a través del tiempo, todo lo que la iglesia iba a hacer. Y después de la iglesia iban a comenzar a suceder todos los eventos terribles que comienzan a describirse como lo que nosotros llamamos la tribulación. O sea, podemos dar evidencia, pero sustancial, de que la iglesia no pasará por la tribulación, porque al interpretar las profecías de manera literal y en cumplimiento, ¿cierto?, al tiempo exacto que Dios lo ha interpretado, podemos ya entender que la iglesia no formará parte del tiempo de la tribulación, y que aún es más, en una lectura apegado, ¿cierto?, a este entendimiento, desde capítulo 4 hasta el capítulo 19, nosotros no vemos nombrado a la iglesia, y son en estos capítulos, especialmente desde el 4 al 19, donde se desarrolla todo el tiempo de la tribulación. Así que, hermanos, es impresionante darnos cuenta de la exactitud de la palabra de Dios y podemos descansar en estas verdades. También, hermanos, y esto es muy importante de poder entenderlo, esta profecía, la de las 70 semanas de Daniel, con su literalidad, con la veracidad del cumplimiento de cada una de ellas, fortaleciendo el argumento de que la iglesia no es mencionada, sino que el trato es directamente relacionado con Israel, esta profecía nos da la cronología divina, el orden de los tiempos, especialmente dirigido por nuestro Señor Jesucristo en los libros de Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Y aquí yo quiero hablar de lo profundo de mi corazón, porque yo también me quiero hacer cargo de quizás algunas interpretaciones que de pronto se han escuchado en ciertas predicaciones. No muchas las nuestras, pero sí dentro de nuestro contexto. Se aplica, y aquí yo quiero ser bastante severo en lo que yo voy a decir, crítico, se aplica a Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13 como un tiempo en donde nosotros podemos decir, ven,
en relación a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Cristo viene a buscar a su iglesia. Por ejemplo, voy a ir a la Biblia, Mateo capítulo 24. Yo necesito dar este argumento, hermano, porque necesita quedar claro para nosotros la posición en la cual creemos y cuál es nuestra interpretación, nuestro entendimiento. Para poder comprender, hermanos, la veracidad de las 70 semanas de Daniel, yo necesito tener estas cosas en mi mente. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 24, cuando el Señor habla de acerca de su venida, por ejemplo, en los primeros versículos Jesús dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle el edificio del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, escucha bien, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta de los discípulos fue muy específica. Señor, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida como Mesías, como Rey? ¿Cómo va a ser tu venida para establecer tu reino? ¿Cómo va a ser qué cosas podemos ver nosotros para saber de que tú vendrás a establecer ese reino que tú has prometido? ¿Y qué va a pasar al fin de los tiempos? Y el Señor comienza a explicarle y comienza a nombrar muchas cosas. Por ejemplo, entre ellas dice que vendrán guerras, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, habrán peste, hambres, terremotos, entregarán a tribulación, la gente será rechazada, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día surge una cantidad de videos, de estudios, de predicadores, tomando este pasaje de la Escritura y diciéndole a la iglesia, mire, hay terremotos, hay hambre. Imagínense hoy día con el tema del coronavirus, hermano, cómo se ha propagado mayormente. Pero, hermano, recuerde, no se le olvide esto, que la tribulación es un periodo el cual nunca ha existido en la tierra. Por lo tanto, sería muy difícil comparar un terremoto que puede suceder hoy día con los que van a suceder en el tiempo de la tribulación. O las pestes, o las hambrunas, o las guerras que habrán, no serán comparadas con las que actualmente en algún punto de la historia el hombre ha vivido. Por lo tanto, difícilmente Mateo capítulo 24 es aplicable a la iglesia. No lo es. De hecho, hay algunos que argumentan bajo este principio el tema de la salvación, porque aquí hay un versículo que dice que el que perseverare hasta el fin. Aquí dice, versículo 2 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 13 del capítulo 24 dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ocupan este pasaje para decir que la gente, si no se mantiene fiel, puede perder su salvación. Pero vuelvo a repetir, Mateo 24 está dentro de una explicación que Jesús está dándole a sus discípulos en relación al tiempo del cumplimiento del día del Señor. O sea, lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Tiempo de la tribulación en la cual la iglesia no va a estar. No va a estar. Recuerde que para que venga este día, tiene que suceder algo que es inevitable. O sea, es algo que no se esperaba, y que es el arrebatamiento de la iglesia. Hoy día, vuelvo a repetir, hermanos, podemos estar viendo una serie de señales. Pero escúcheme bien. El Señor dice en su palabra que no le toca a usted andar preocupado por las señales. No se asombre por esas cosas, hermano. No le ponga atención. Más bien, preocúpese de anunciar a Jesucristo. Preocupémonos de hacer la obra que nuestro Señor nos encomendó, que es muy simple: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Los tiempos le pertenecen al Señor. De hecho, el Señor establece en su potestad que esto solamente le compete a Dios. Dios sabe cuándo esto se va a cumplir. El tiempo lo tiene establecido. Mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia, nosotros tenemos que seguir anunciando el Evangelio. No podemos no ignorar esto, por supuesto que no, tenemos que conocerlo, porque tampoco, ¿cierto?, tenemos que mantenernos ignorantes. Pero tristemente, hermanos, la falta de una interpretación literal basado en la veracidad de las Escrituras, fortaleciendo el argumento que la iglesia no pasará a la tribulación, nos da un desorden por completo en el estudio de la profecía. Por lo tanto, desde ya, si alguna vez se ha dicho
que hay que tener cuidado con las señales, o si alguien ha mandado un video acerca de lo que está pasando, la guerra, y te dice, prepárate porque Cristo viene, y no te provocó más que un temor, más que un gozo, entonces eso no sirve absolutamente de nada, hermano. Más bien nosotros hoy día tenemos que perseverar en la doctrina, tenemos que mantenernos fieles en el llamado que nuestro Señor nos hizo y ser fieles a esperar la venida del Señor. Podemos entonces entender la cronología, el orden de la profecía. Y Mateo 24, versículo 13, está hablando específicamente del trato que Dios hará con Israel durante el tiempo en que la iglesia ya no esté acá en la tierra, ya que ellas, y podemos decir, cada una de estas profecías clarifican con muy específicamente que sucederá en un periodo llamado la última semana de Daniel. Ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27, aquí la vamos a estudiar ahora ya. La mayor parte del Apocalipsis es simplemente la aplicación o la ampliación de la explicación de estas profecías, la que podemos ver que se divide en 3 etapas o 2 etapas periodos, que son de 3 años y medio, 42 meses cada uno, que da un total de 7 años. O sea, esa semana de Daniel o el tiempo de la tribulación dura 7 años. Y la Biblia se especifica en decir que todas esas profecías anunciadas en Mateo 24, Mateo 13 por nuestro Señor Jesucristo, explicadas por Daniel y que luego son ampliadas ahí en el libro de Apocalipsis, tratan específicamente sobre este tiempo que sucederá en la tierra en la cual la iglesia no estará. Por eso yo decía anteriormente al iniciar este estudio, todo va a depender de la interpretación o de la posición que cada iglesia o que cada creyente tenga, que las muestro nuevamente, que sería esta, sería la pretribulacional, ahí está, pretribulacional, la mitribulacional o la posttribulacional. Nosotros estamos fundamentando nuestro estudio en el pretribulacional, o sea que no viviremos ninguno de estos tiempos porque el Señor retirará su iglesia antes de esto. Y por lo que estamos estudiando, el comprender la profecía de Daniel bajo la literalidad, bajo la veracidad, fortalece el hecho que la iglesia no pasará por la tribulación y que la profecía tiene un orden establecido, perfecto, en la cual la iglesia no se incluye dentro del tiempo de la tribulación. Por eso es importante dar este alcance antes de entrar a estudiar en sí misma lo que es las 70 semanas de Daniel. Y vamos allá, sin mayores preámbulos, vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Por favor, explíqueme, por favor, escríbame si tiene alguna duda, alguna consulta, algo que usted quiera responder. Por favor, hágamelo saber porque me interesa que usted vaya aprendiendo. Es mucha información, yo lo sé, es mucha información, yo lo sé, hermano, pero mi idea es tratar de dejarle al menos clarificados ciertos conceptos y ciertas cosas que en la Biblia son nombradas para que usted lo sepa. Por eso es importante que relea este material, lo vuelva a leer y si le queda alguna duda, hágamela saber para poder ayudarle. Vamos a explicar ahora en un panorama global qué son estas 70 semanas que nos ayudan a entender lo que es este periodo de tiempo llamado la tribulación. Yo nombraba anteriormente que hasta la semana 69 ya se había cumplido, lo vamos a ver por qué, y solamente queda una semana por cumplirse, que es lo que yo nombré al final, que el periodo de la tribulación se marca dentro de este tiempo llamado la última semana de la profecía de Daniel. Pero vamos a conocerla, vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículos del 24 hasta el versículo 27. Lo leo y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por lo tanto, ya entendemos de un principio que la directa relación de las 70 semanas van con la nación de Israel. Por lo tanto, ya nos responde a una de las preguntas que dijimos anteriormente, la naturaleza de la tribulación, el propósito de la tribulación, ¿hacia quién va dirigido? Hacia la nación de Israel en primer lugar. Y este objetivo es de poner
fin al pecado, fin, ¿cierto?, a la iniquidad, fin al rechazo al Mesías y establecer el gobierno perfecto y santo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de las 70 de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con una muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quizá usted no cayó ni una. Y de verdad, hermano, que ha sido una lectura rápida. Obviamente que uno no va entendiendo muchas cosas. Pero ya te puedo decir, hermanos, que aquí está todo establecido y puedo darte fe de que toda, la gran mayoría de esta profecía ya se ha cumplido de manera exacta. Pero necesito explicarte esto, hermano, para que tú vayas conmigo. Yo quiero dejarte aquí un gráfico que yo te lo dejé en tu material, si no me equivoco, donde nos va a explicar, hermano, de una manera más o menos ordenada lo que significa el cumplimiento. Pero antes de mostrártelo, quiero que vayas conmigo a la explicación de lo primero. Mira, vamos a explicar qué significan estas 70 semanas. En primer lugar, debemos poner atención al término semanas. La palabra hebrea para semanas es Shavua, y que lo podemos traducir literalmente como a un grupo de 7. Por lo tanto, nuestra semana que sale aquí especificada en la Escritura no consta de una semana de 7 días, sino más bien de meses o de años. O sea, podríamos decir que estas 70 semanas serán como de meses, serán como de años. No está hablando de 7 días literales, está hablando de grupo de 7 que involucran mayor ampliación de tiempo, de meses, de años. Así pues, estas 70 semanas, como decíamos, en términos aritméticos o sacando la cuenta de términos sencillos, sería 70 por 7 nos da 490 años. Por lo tanto, estas 70 semanas son 490 años de manera literal. Vuelvo a repetir, para ir resumiendo, la palabra semanas habla de un grupo de 7 y lo podríamos traducir literalmente como no días, sino meses, años. Por lo tanto, haciendo una aplicación matemática sencilla, sería 70 por 7 nos da 490 años. 490 años, por lo tanto, están establecidos para la historia de Israel. Llegamos a la sencilla conclusión, por lo tanto, que estos 490 años expuestos aquí en la profecía de Daniel son los tiempos en los cuales iba Dios a tratar con la nación de Israel. Pero Dios hace una clarificación y divide estos 490 años en 3 periodos, que la Biblia aquí, que en Daniel lo acabamos de leer. Un periodo de 7 semanas o 49 años, donde el Señor le dijo a Daniel que Jerusalén iba a salir de su cautiverio en este tiempo, ¿cierto? La nación de Israel estaba cautiva por Babilonia, y en el tiempo, ¿cierto?, que Daniel estaba escuchando esta profecía, pasaron después 2 años más y Babilonia fue conquistada, ¿cierto?, por el rey Ciro. Y ahí nosotros vemos, ¿cierto?, el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de esta profecía, donde vemos reedificado la nación de Israel o Jerusalén en este caso en tiempos angustiosos. Si nosotros vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a ver el cabal cumplimiento conforme a esta profecía, lo atestiguado tanto por el libro de Esdras como en el libro de Nehemías, que esta profecía se cumplió de manera literal en el tiempo que el Señor lo estableció y durante los 49 años que el Señor estableció o le anunció a Daniel en primer lugar. Por lo tanto, si vamos
al cuadrito que nosotros tenemos ahí, la primera parte de la profecía de Daniel correspondía a 49 años o 7 semanas, donde la nación de Israel iba a salir de su cautiverio, iba a volver a Jerusalén a reedificar a su ciudad, pero en tiempos angustiosos. Y esto está comprobado por los libros de Esdras y por los libros de Nehemías. Luego el Señor, en el versículo número 25 del capítulo 9 de ahí de Daniel, dice lo siguiente después de las 7 semanas, dice, y 62 semanas. O sea, aparte de 7 semanas, luego de ello vendrían 62 semanas. Lo que si lo calculamos, ¿cierto? Nos da un periodo de 434 años. O sea, él dice que en un periodo de 400 años iba a venir el Mesías y se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice que vendría un pueblo, un príncipe que vendría a destruir la ciudad y el santuario que se había levantado. Y esto fue claramente corroborado porque después de la muerte de Jesús, unos años más tarde, se levantó un emperador romano que destruyó completamente la ciudad de Israel. Es lo que el Señor le dijo: ¿ves estos muros? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió de manera cabal. Por lo tanto, dentro de la segunda parte de la profecía podemos ver un periodo extenso de años, 434 años, ya me falta un poquito de agua, que son 62 semanas, en donde los eventos, ¿cierto?, que iban a involucrar esto, iba a ser la venida del Mesías, pero la muerte de él y la destrucción de Jerusalén, en este caso. Y eso se cumplió fehacientemente. De hecho, fue en el tiempo de la escritura del Apocalipsis que sucedió eso de manera literal. Pero, escucha bien, dentro de este grupo falta aún todavía una semana, que es un periodo de 7 años, y en donde nosotros podemos ver lo siguiente. En el versículo número 27, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, luego dentro de esto, dentro de la tercera parte de esta profecía, habla de un periodo de tiempo que todavía no se cumple, que todavía no sucede, donde iba a venir un desolador. Y ese desolador iba a hacer un pacto nuevamente con Israel. Y luego a la mitad de ese tiempo iba a quebrantar ese pacto y él se iba a mostrar tal cual es. Eso lo vemos explicado ampliamente en el libro de Apocalipsis. Y ese personaje se llama el Anticristo. El Anticristo que iba a venir a la nación de Israel, le iba a prometer paz y seguridad, iba a volver nuevamente a poner a Israel en el sitial que le correspondía, pero luego de 3 años y medio, el Anticristo iba a romper ese pacto y él se iba a mostrar tal cual es. Interesante, ¿no? Interesante lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, podemos dividir las 70 semanas de Daniel en 3 periodos de años. En 7 semanas, 49 años, que involucraban la salida de la nación de Israel hasta su restauración. Luego vemos un periodo de tiempo más extenso de 434 años, desde la construcción o desde que comenzó nuevamente la nación de Israel, hasta la venida de Jesucristo, hasta la venida del Mesías, hasta su muerte y hasta la destrucción de la nación de Israel, de Jerusalén en este caso. Y luego nosotros vemos que hay otra semana más en el cual se iba a cumplir, ¿qué cosa? La venida del desolador. Iba a venir, ¿cierto?, la promesa del Mesías, pero el desolador, ¿cierto?, tenía que venir a destruir o a enjuiciar a la nación de Israel. Eso llama la última semana, los 7 años restantes, que, por lo que estamos viendo, aún todavía no se cumplen. Ahora, ya le queda claro, hermanos, que las 70 semanas de Daniel, según la profecía, son 490 años establecidos para la nación de Israel. Y aquí yo quiero darte el argumento, hermanos, del cumplimiento de esta verdad, de esta profecía. ¿Por qué
nosotros damos como argumento la veracidad, la literalidad de esta profecía, por esta razón. El Observatorio Real de Greenwich, allá en el Reino Unido, en Gran Bretaña, calculó como el 14 de marzo del 444 a.C. el momento del inicio de estos 490 años o las 70 semanas de Daniel. ¿Con qué cosa? La salida del cautiverio de Israel y la restauración del templo. O sea, nosotros lo podemos ver, especialmente en el libro de Nehemías, ¿cierto? Que el rey Ciro, ¿cierto? Le dio la oportunidad, ¿cierto? A Nehemías de volver a reedificar y comienza, ¿cierto? Todo ese progreso que nosotros lo vemos ampliamente enseñado en las Escrituras. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que desde ese punto hasta el Mesías príncipe que nos dice en el versículo 25, ¿y qué significa el Mesías príncipe? Evidentemente el Mesías príncipe es Jesucristo, porque el único que cumple con estos parámetros es Jesús. Y el momento exacto de este cumplimiento fue cuando Jesús de Nazaret se mostró públicamente como el Mesías esperado, pero que después fue rechazado. ¿Y cuándo ocurre este momento, hermano? Esto sucede en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 43, cuando Cristo llega a la ciudad de Jerusalén y hace un lamento. Pero si usted va conmigo en Lucas, capítulo 19, versículo 42, Lucas capítulo 19, versículo 42, Jesús dijo algo textual en esta porción de la Escritura que muy importante que Él lo haya dicho, porque Jesús aquí estaba dando cumplimiento a la profecía. Recuerda que cuando Jesús vino acá a la tierra dijo que Él había venido a cumplir todo lo dicho por Él. Y acá, hermanos, Cristo está dando cumplimiento a lo que refiere a la segunda parte de la profecía de Daniel. Y en el versículo 42 de Lucas 19 dice: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». El Mesías había venido, sin embargo, el Mesías fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y recuerde que dentro de ese lamento que el Señor hace, dice el Señor: «¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junto a sus polluelos, mas tú no quisiste? He aquí, vuestra casa será dejada desierta, y no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús». Por lo tanto, Cristo vino, los suyos lo rechazaron, y Cristo hace una detención. Venía el cumplimiento de la última semana de Daniel, pero el Señor dijo: no me van a ver. El Mesías no iba a venir hasta que no se cumpliese la última semana con el arrebatamiento de la iglesia. Ese paréntesis es el que actualmente hoy día estamos viviendo. Ese paréntesis, hermanos, es lo que hoy día nosotros denominamos como gracia, donde el Señor perdona los pecados de la humanidad, lleva sus transgresiones, salva a todo aquel que quiere hacerlo, y recolectando la gran mayoría de un pueblo para sí, para ser llamado su novia, algo especial para el Señor. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros vamos a darnos cuenta que esta última semana que está por venir, en la cual un desolador va a venir y grandes eventos se verán dentro de la tierra, se verán cumplidos literalmente en un periodo de 7 años, lo que nosotros llamamos la tribulación. O sea, todo esto está completamente establecido. Las 483 años de la profecía se han cumplido textualmente, porque cuando Jesús dijo esta verdad fue el día de Nisán, el 10 de Nisán, según la Biblia nos dice en el libro de Lucas. Esto fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Por lo tanto, ese día, que comúnmente hoy día se le llama el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfal, se cumplieron los 439 años de la segunda parte de la profecía de Daniel, lo que hace un total de 483 años en el cumplimiento de la profecía de Daniel. Por lo tanto, sume,
¿Cuánto falta para que se cumplan 490 años? Exacto, 7 años. 7 años. O sea, se han cumplido hasta ahora de manera literal en la historia humana, Jesucristo dando veracidad y con todos los argumentos históricos, que se ha cumplido cabalmente cada uno de los periodos de tiempo se estableció en esta profecía, 483 años. Y aún faltan 7 años que faltan por cumplirse, lo que en la semana de Daniel, en el versículo 9, versículo 27, habla del tiempo de la desolación, el tiempo de la tribulación, donde anteriormente vimos que iba a ser día de angustia, día de ira, donde nadie escapará, etcétera, etcétera. O sea, todo está condensado dentro de esta profecía. Por lo tanto, hermanos, para poder entender nosotros la idea de la tribulación, tenemos que comprender esta profecía, pero como ya con todo el argumento que acabamos de darnos cuenta, nos queda aún mucho más claro que este tiempo, primero, tiene que ver con un trato exclusivo con la nación de Israel. Estos 490 años son para Israel, por lo tanto esa última semana no está la iglesia, hermano, no está la iglesia, sería una mala interpretación aplicarle ese tiempo a la iglesia o involucrarlo. Hay algunos que han tratado, ¿cierto?, de tomar el libro de Romanos y decir, bueno, pero es que nosotros somos estamos injertados en la raíz y por lo tanto al ser parte del injerto, nosotros también podemos vivir esa situación. La Biblia dice no, porque claramente la iglesia es un cuerpo completamente aparte, tiene completamente diferentes promesas y Dios ha librado a su iglesia de vivir en cualquiera de estos periodos. Por lo tanto, como podemos ver todo lo anterior, solo queda una semana por cumplir. 7 años, los 7 años que nosotros le llamamos el tiempo de la tribulación, en que Dios tratará con su pueblo Israel para volverlos a Él. Semana que aún no inicia, hermanos, porque la iglesia todavía está acá. La iglesia todavía está cumpliendo acá su misión de anunciar el Evangelio de la gracia antes que vengan estos terribles eventos ya anunciados. O sea, la iglesia tiene una misión muy importante. No dormirse los laureles, no de quedarse ahí esperando, ¿cierto?, que Cristo venga a buscarnos, sino que tiene que trabajar, tiene que anunciar, tiene que predicar para que mucha más gente vaya a los pies de Jesucristo antes de que estos tiempos terribles vengan sobre la tierra. Por lo demás, hermanos míos, es para mí un gran ánimo el saber que Cristo pronto vendrá a buscar su iglesia. No se confunda, hermano. Sé que muchas veces puede escuchar pasajes donde dice ya está todo anunciado, está todo dicho, y las señales, y todo va a morir, hermano, y preocúpese y no se marque con la bestia, porque ya empezaron a implementar el chip, y ya comenzó el nuevo orden mundial, y ya están las guerras, y ya están las pandemias, y están los virus, y está la cadencia económica, y ya está el anticristo. No, hermano, usted no está para ser pillado como un ladrón. El Señor dice que en cualquier momento puede venir a buscar su iglesia, y una vez que su iglesia sea arrebatada, todos estos eventos se van a cumplir. Si hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y angustiosos, podemos decir con toda propiedad y con toda angustia que es como los días de Noé. O sea, en los tiempos de Noé la gente se daba en casamiento, vivía licenciosamente, apartado, no quería escuchar el mensaje. Efectivamente esos tiempos se están viviendo. Tiempos de maldad, tiempos donde dice la gente, y la escritura lo especifica, tiempos donde la gente perdió el afecto natural y todas estas cosas. Por lo tanto, hermanos míos, confíen que su Señor le ha prometido algo mucho mejor de lo que va a pasar en esta tierra. Su Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye llevarnos a su celestial morada para no ver los eventos que van a suceder en esta tierra. Gloria a Dios por esa verdad, gloria a Dios por eso. Ahora algunos me han preguntado, bueno, ¿qué pasa si tu postura falla? Bueno, Cristo va a venir igual, hermano. Cristo igual va a venir, igual vamos a estar cubiertos por Él. Pero soy un convencido cada vez más, hermano, al leer la Escritura y a ver lo terrible que significa y lo que la iglesia está siendo llamada a hacer, claramente yo
puedo dar evidencia absoluta de que la iglesia no vivirá estos tiempos terribles anunciados en las Escrituras con mucha antelación. Así que, hermanos míos, cualquier duda, consulta que usted tenga, estoy dispuesto. Sé que este estudio ha sido muy extenso, pero es necesario ir corroborando y clarificando ciertas cosas que le pueden ayudar a usted. Si no le quedó claro, vuelva a escuchar nuevamente el estudio, vuelva a escuchar el estudio, vuelva a repasar el material, hágame las preguntas que tenga que hacerme. Yo estoy dispuesto a poder responder a todas las preguntas, no a entrar a debates, vuelvo a repetir, no me busque a mí para decir, pero pastor, ¿usted qué cree de la mitad de la tribulación, de los... No, hermano, no voy a caer en eso. Te puedo decir qué es lo que creo, cuáles son los argumentos bíblicos que nos sostienen para no creer esas posturas. Pero mi idea es poder edificarte a ti para que tú entiendas qué posición doctrinal nosotros como iglesia tenemos en base a este tema. Así que, hermanos, gloria a Dios por este tema. Gracias por haber aprendido, gracias por haberte quedado y espero que sea de gran bendición para tu vida. Me despido esperando que en otra próxima ocasión sea de mucha bendición para tu vida. Este jueves no vamos a tener estudio bíblico, vamos a retomar el martes y el jueves de la próxima semana. Dios te bendiga, te mando un abrazo y